¿Qué pasa, Scali? Hola, Monty, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estamos? Segunda edición de Paseando con Todo Mal. Muy bien. No sé si se verán mucho los coches, me imagino que sí. No, estos micros no son como el tuyo, ese No, que tienes claro. de youtuber barato. Algo Estos- se oirán de fondo. Sí, pero no mucho. Ya te digo yo No que mucho. mi micro es hipercardioide y no va a pillar ningún Y coche. esta especie de aire acondicionado sobre un carrito. Esto sí. Esto sí que se está Pero los oyendo. coches no tanto, no te preocupes. Muy Bueno, bien, Paseando con Todo Mal. Un breve Sí. resumen por si alguien se incorpora ahora. Simplemente vamos andando por lugares y vamos hablando de cosas. Efectivamente. Esta vez estamos andando por el Paseo de la Pechina, en Valencia. Efectivamente. Aquí Un al lado sitio muy guay. del Botanic. Y el Jardín de las Hespérides. Que está cerrado porque ya es otoño, si no me equivoco. Ya es otoño y han Entonces, cambiado la a hora las y a tomar 6, por culo a las 6 todo. cierran. Bueno, pues muy bien. Todo. Me ha llamado mucho la atención viniendo hacia aquí que las luces, claro, han cambiado la hora. No vamos a hablar del cambio de hora. No, por favor. pero sí que me ha hecho un poco de risa que, claro, hay un momento crítico que es sobre las 6 de la tarde, cuando ya es de noche, pero la luz, la iluminación de las calles aún no está preparada Ya. para ese cambio de hora. Y me hace mucha risa porque es rollo que no será por falta de previsión. Claro. Bueno, el tema del cambio de hora, yo hay una cosa que sí que quiero decir, que es que me gustaría a mí estas personas que deciden el cambio de hora, que se lo expliquen a mis gatos. Claro. Porque mis gatos a las 7 de la mañana vienen a rascarme la puerta para que les dé comida porque saben que a las 7 nos levantamos. Pues son un Claro. poco ansias. Pues a las 7 menos 2 minutos están rascando la puerta. No Claro, ahora entienden, vienen no- a las 6. Ya, Esta mañana han venido a las 6 porque para ellos son las 7. claro. Entonces, ¿cómo le explico yo a un gato con hambre el cambio de hora? No puedes. No puedo, tío. No es una solución. Entonces estoy levantándome a las 6 de la mañana para darle comida a mis gatos y luego mirar el techo una hora. Es un desastre, pero bueno, supongo que algún día en una sociedad más tolerante con los animales, igual el cambio de hora desaparece por ellos, ¿no? O que me paguen a mí un etólogo que se lo explique o algo, un etólogo de la seguridad social. Ahora que se habla mucho de la salud mental pública, pues también la de mis gatos. Sí, un psicólogo de gatos, por ejemplo. Claro, un etólogo. Sí. Vale. Ah, ¿se llaman etólogos? Claro. Joder, Ah, macho, pues eso se estudiaba en la carrera también. Ah, sí. Bueno, no le di mucha importancia porque obviamente no la tiene. Hombre, que no, la etología es lo máximo. Es lo Además, máximo. esta etóloga, hay una etóloga súper famosa, que es esta señora que lleva toda su vida viviendo con unos primates. Seguro que ahora vende cursos de ser tu propio jefe y cosas ¿Qué así. va? Esa tía es la hostia. Seguro, la no voy a hables mal investigar. de ella. Que bueno, pues vamos a hacer unas cositas que no y ya nos ponemos con nuestra charla. Muy bien. Cosas que no. Que no, coño, que no. El otro día, bueno, me tocó trabajar a las 6 de la mañana, cosa que Ajá. no me hizo ninguna ilusión. Y claro, a veces en mi trabajo tengo que viajar con gente que no conozco Ujú. por tema de transporte y eso. Y hay una cosa que me da muchísima rabia, que yo siempre abro la posibilidad de decir, oye, ya que tú estás allí y yo estoy aquí, ¿qué tal si cada uno va por su cuenta? Y aunque nos salga un poquito más de pasta de gasolina, es más cómodo para luego volver y todo eso. Claro. Y siempre me dicen que no. A la gente le encanta ir con desconocidos en el coche. Y es una cosa que yo no soporto. aun estando de acuerdo contigo, Sí. tengo que decirte que a la gente no le encanta ir con desconocidos en un coche. A la gente le gusta Sí. ahorrar y a la gente lo que le gusta es, pues eso, compartir los gastos y además es más ecológico y es lo que hay que hacer. Es verdad. Y es lo que hay que eso es hacer. verdad. No obstante, yo te entiendo porque tú no quieres ir con gente. Pero no es que la gente quiera ir contigo porque necesite pasar rato contigo, ¿sabes? Es que, claro, supongo que lo que me molesta a mí es que la gente no sea tan sociópata como yo. O sea, es rollo, ¿de verdad te apetece ir conmigo a las 6 de la mañana? ¿En serio? No, Es que es muy incómodo. Es muy No, incómodo. pero a mí a las 6 de quieren- la mañana me gusta ir escuchando un podcast y estar una hora seguro que escuchas solo todo a mi mal. rollo. Te escuchas a ti mismo. No, eso lo hice hace 3 años alguna vez suelta. Sobre todo para repasar que estaba bien editado y todo eso. Claro. Pero ahora ya no. Bueno, ahora ya entonces tu no. conclusión es, no compartáis el transporte público, usad todos los coches que podáis. No, pero quiero decir, si os abren la posibilidad de... Tío, a ver, yo vivo en Aliana, tú vives en el centro de Valencia. ¿Qué necesidad tengo de hacer 40 minutos más de viaje cuando tú Mira, directamente yo ahí, por puedes ir? ejemplo, sí que voy a romper una lanza a tu favor y voy a decir
que el que pone el coche no se desplaza. Es decir, si tú vives en la Eliana y el otro vive en el centro de Valencia, el Ajá. otro coge el metro hasta la Eliana y entonces se monta en tu coche, salvo que tú tengas que pasar o casi pasar por su zona para ir al destino final. Claro. Eso es lo que yo... Además, tú sabes que yo eso siempre lo ofrezco. Sí, sí, es verdad. Se suele hacer lo contrario, se suele dar por sentado que es lo contrario, es ya que vas a coger el coche, ya pasas por mi Bueno, casa. a mí eso no me parece que tenga ninguna lógica. A mí me parece más bien, ya que tú no pones el coche y el otro pone su propio vehículo y su capacidad psicomotriz al conducirlo, pues yo lo que hago es causarte Ya. los menos problemas posibles. Sí. También otro día hablaremos de la superioridad moral de la gente que tiene coche, por lo menos en Valencia, que ese es otro tema que no tiene nada que ver con este, pero en Sí, general sé la por gente dónde vas, lo es hemos hablado. gilipollas. Sí, pero bueno, esto Es otra sí. historia. Qué bueno. Entonces, yo creo que en este caso lo que tiene que hacer la gente es compartir vehículo, Ujú. pero poner las cosas un poco más fáciles. Claro, joder. Entiende a la gente que no quiere ir contigo. Oli. Pues sí. Mira, yo estoy harta de un tema que, bueno, pues ni es mío particular, ni voy a descubrir aquí nada. Ah, la calle Turia es esa, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, nos estamos metiendo por el Carmen. A ver, espera. Así. Es la carga mental de las mujeres. O sea, en todos los proyectos, del tipo que sea, trabajos o Ajá. grupos de música o lo que sea, donde hay mujeres, las mujeres casi siempre, me atrevo a decir, que asumen más carga mental. Sí. Normalmente si hay una mujer, esta mujer se va a encargar de cosas que tienen que ver con la organización y Ujú. la logística de ciertas cosas. Y ¿esto qué pasa? Que esto hace que muchas veces las mujeres estén quemadas, Ujú. porque están asumiendo curros que causan estrés, que tienen que meter en su vida como sea, que tienen que hablar con este, con el otro, no sé qué. Y entonces a veces estas mujeres pues se pueden enfadar si tú, que no estás pegando ni chapa, de repente pues encima aún exiges de más o discutes cosas que, claro, como tú no las tienes que pelear, te parecen, ¿no? Y entonces cuando las mujeres se cabrean o explotan, aún hay como una culpabilización de, ay, es que es una histérica, es que tiene mal carácter, es que cómo es. O sea, el tema de la carga mental, que se ha hablado bastante en el entorno doméstico, ¿no? Las relaciones Claro, de pareja pero heterosexuales. La carga mental realmente afecta a todas las facetas que implican hombres y mujeres llevando algo en común. Claro, ya es sea difícil de ver, doméstico porque o- fuera de la pareja heterosexual creo que es difícil de detectar, porque claro, cuando no hay tías, Ujú. evidentemente hay un tío que es el que lleva la carga mental. Ajá. Entonces es como que parece que sea una cuestión de azar. Es Sí. decir, en los grupos de música, por ejemplo, donde no hay tías, que son en la mayoría o en muchísimos, hay un tío haciendo eso. Entonces, si en un grupo donde hay una tía lo hace la tía, no hay un corte de género. Es casualidad que se ha repartido así, pero no Sí. es casualidad. Cuando hay una tía, lo hace la tía. Y eso es bastante... O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y, Ok. y en mi caso yo sí que he sufrido bastante pues el tener que pelear ciertas cosas y que como estoy atacada, porque estoy estresada, porque estoy trabajando en estas cosas, Sí. el tener que soportar que me digan, bueno, calma, tranquila, tal. Y esto es una cosa que a mí, pues bueno, un día voy a matar a alguien. Ya, es muy difícil es muy difícil imaginar en un grupo de música, por ejemplo, que es el ejemplo que estás Te están poniendo. llamando por teléfono. Sí, no importa. Te da llaman igual, ya siempre llamarán. que grabamos. O sea, Me llaman solo cuando grabamos. Sí, ¿no? Y eso que grabamos una vez a la semana y durante una hora. Y siempre me llaman solo cuando grabamos. Sí, se ve que En sí. fin, una movida. Siguiendo un poco el ejemplo que has puesto, es muy difícil imaginar a una mujer en un grupo de música manteniéndose al margen. Sí, bueno, Si es eso- la única, Exacto, del grupo eso te de iba a música, decir. claro. Si es la- Cuando son hombre, todas mujeres o hay varias claro, mujeres, hay una. Claro. O sea, ahí ya entra un poco la selección La natural. carga psicológica se la lleva una también. Pero Claro. cuando solo hay una mujer en un grupo, esa mujer no te preocupes que al margen no va a estar. No va a Se estar. va a comer una de mierdas que flipas. Sí, eso es así. Bueno, Pues ahora vale. mismo estoy pensando en una excepción, pero no lo voy a decir. Hombre, claro que habrá excepciones, pero... Pues mira, yo una cosa que estoy empezando a advertir desde un momento fatídico de la semana pasada, que recibí una notificación en Facebook, que era una invitación a un concierto. Vamos por aquí mejor. Vamos por a aquí. dar una vuelta Venga, por esta por donde calle. tú quieras. Somos libres en esta ciudad maravillosa. Recibí Te llegó una notificación de una invitación para un concierto. a un Y evento. claro, a un evento, sí, el típico evento de Facebook. Y era una cosa que que desde hace 2 años que no ocurre, al menos a mí no me ocurría. Y me dio como un golpetazo en la cabeza el tema de
de, Ya hostia, están aquí los eventos. ya están aquí las cosas malas que perdimos, o sea, que perdimos de vista por la pandemia. La pandemia nos ha dado muchísimas cosas horrorosas, pero nos quitó ciertas cosas que eran un poco molestas. Lo que tú al día estás a día. diciendo es que, vale, murió mucha gente, pero joder, me dejaron de mandar eventos de Facebook. Claro, y ahora de repente... Estás especialmente psicópata hoy, ¿no? O sea, me estás dando un poco de miedo. Pero... Hostia, no, pero notas ya que la gente te empieza a dar 2 besos. No estamos cortando lo de los 2 besos. Sí, a mí el Monty. otro día un señor me dio 2 besos, tengo que decir. Yo creía que esto era una oportunidad única y lo vamos a perder. No, Lo no, vamos no. a perder, ¿eh? Desde aquí un llamamiento, resistencia, chicas. Porque es verdad que a mí el otro día un señor me dio 2 besos y no lo vi venir. Y como no lo vi venir, me los dio. Entonces, chicas, resistencia. Vamos a aprovechar esta oportunidad, porque no vamos a tener otra igual. Es que lo veo, ¿eh? Es que nadie os dé 2 besos, que nadie desconocido, ¿se entiende? Así que, por favor, me parece muy importante igual esto. hay que no dárselos con los conocidos para dejar las cosas claras. Yo creo Quiero que decir- no, yo creo que es una cuestión que puede ser compleja, pero la queremos compleja. Ujú. Voy a dar 2 besos a quien me salga a mí del coño. Fin. ¿Sabes? Pues o sea, sí. quiero decir que la gente, incluso que se abra la posibilidad del diálogo. Mm, Mira, este es mi amigo Pepe, esta es mi amiga Monty. Pepe, Sí. 2 puntos. Oye, Monty, ¿quieres que te dé 2 besos o prefieres que te dé la mano? La mano, gracias, ya está. Claro. Un segundo más de Ujú. conversación y todo el mundo bien, todo el mundo feliz. Esto es Pero- lo que yo propongo. Yo Abre la puerta intuyo al que estamos diálogo. perdiendo esa batalla, ¿eh? Pero Pues es nada, que lo chicas. veo. Entonces, nada. Pongámonos con esto. Cuidado con lo que se acerca. Cuidado. A mí, una cosa que me molesta muchísimo Ujú. es el tema de ser una mujer cis de cierta edad, aunque Ujú. yo estoy ya que se me está pasando el arroz, afortunadamente, y que todo el tema de lo que tiene que ver con los niños sea muy tenso. Porque se da por sentado que si no tengo hijos, odio a los niños. Sí. ¿No? Y a veces hay como gente que me pide disculpas porque va a venir su hijo o algo así. Y es como, está bien que venga tu hijo, me Vale, parece ya, estupendo. entiendo O sea, esa como que sensación de culpa, se sí. dé por sentado que yo odio a los niños. Ya. Y luego también, si por ejemplo viene un niño y me pongo a jugar con él y estoy de mega buen rollo con el niño, se da por sentado que me pueden preguntar cosas como, ay, venga, no te animas, no sé qué. O sea, quiero decir, Los 2 polos, ¿no? los 2 polos. El Sí. tema de que yo no pueda estar con un niño sin que me dejen en paz. O Ya. sea, sin sentir una tensión porque alguien me va a preguntar si voy a ser madre, si Sí. porque no tengo uno, si mira qué bien te llevas con los niños. O en el caso de que se dé una situación en la que alguien con hijos tiene que traer a su hijo y estoy yo, se sienta mal porque está dando por sentado que a mí su hijo me va a molestar. Claro. Tíos, no funciona así. No, O sea, no funciona así todo. O sea, me da mucha rabia. O sea, lo que yo haga, que yo no tenga hijos no significa que los odie, y que tú tengas hijos no significa que si yo juego con ellos es que yo quiera tenerlos. Dejadme en paz. Ya está. Entiendo perfectamente lo que dices. Sí. Ya, yo he pasado por algunas cosas parecidas, no tanto porque al ser hombre no me he visto en esas tesituras. Mira, vamos a ir por Pero- ahí detrás de las torres de Quart. Por que las me torres, parece ¿no a quieres mí. ir por debajo de las torres de Quart? Ya Sí, que para pasamos. pasar, pero no quiero que está lleno de gente, me da vergüenza. No hay nadie ahora A debajo ver, de hay las- mucha gente aquí ahora mismo. Ah, bueno, pero bueno. En fin, que eso, que a mí me ha pasado también de eso, de la gente ya asume, sobre todo, además a raíz del podcast, mucha gente piensa que te molesta, que me molesta todo, cosa que A no ver, es, cosa no- que es bastante cierta. cosa que es Escaliburcio. bastante cierta, pero sí que es cierto que a veces me he visto en situaciones de, hostia, no rayéis tanto, o sea, en serio que no me molesta tanto, lo que pasa es que A ver, lo digo en el podcast porque, joder, me hace gracia y porque la exageración es divertida, claro. Espérate, que no están increpando los ciclistas No, italianos. no, ha sido... Sí, ¿verdad? Ha hecho un gesto Sí, italiano. ha hablado en italiano por señas. No, o sea, a mí me parece mala educación. O sea, vienes aquí, te subes una bici y empiezas a hacer gestos Y con ya la mano. ¿Te crees que todo el mundo es orégano? No. Claro, como el orégano allí es bueno, pues claro, se piensan que no sé qué se Sí, piensan. bueno. Me ha parecido muy mal Ha gusto. sido bastante xenófobo este comentario, bastante Sí, pero bueno, italianófobo, son pero son bueno, italianos, coño. la Si no me italianofobia. puedo meter con los italianos ya, yo ya no quiero vivir, sinceramente. O sea, yo creo que se puede permitir franceses, italianos e ingleses. Vale, Scali, esta vez hemos decidido apuntar simplemente unos temas que queremos tratar y divagar sin, en fin, sin un guión ni sin nada escrito. Bueno, yo no me he escrito nada. Porque no Entonces podemos leer mientras andamos. Tengo aquí apuntada una lista que empieza con el centralismo. Uy, madre mía, joder. El centralismo. Bueno, Estamos... está bien porque estamos en el centro de Valencia,
y puede haber como ciertas referencias. A ver. Vale, estamos... bueno, nosotros en nuestra vida privada dedicamos Sí. bastante tiempo Ujú. a hablar mal del centralismo. En concreto, somos bastante madrileñófobos. Sí, porque lo estamos un somos. poco hartos de que si no estás en Madrid no existes, y bromeamos mucho con esto de que en Madrid cualquier persona que se grabe un podcast con un audio de WhatsApp tiene un show en el teatro ese del barrio Sí, está en Movistar Plus. que actúa ahí todo el mundo, y tú estás Sí. ahí con tu podcast que tienes 3 suscriptores y llega Vodafone o Movistar o yo qué sé, y te ponen un show en la Gran Vía, ¿no? Ahí al lado del Y Mago esto, Pop. que obviamente es una exageración porque no es así, pero sí que es verdad que nos mosquea mucho que cualquier cosa que sucede en Madrid tiene como este eco multiplicado por 1000, y lo que está sucediendo en Valencia, y cuando digo lo que está sucediendo, quiero decir en nuestro podcast maravilloso, pues no tiene, pese a que a lo mejor tenemos más escuchas, más permanencia y un contenido de puta madre o mejor que muchas cosas, pero al no suceder en Madrid, pues nadie se entera. Y esto es una cosa que a mí me toca un poco los huevos, y a Noé más, y de esto no he hablado mucho. Y Sí. es que tiene toda la razón. Que no es esto un lloriqueo de nosotros tenemos que ser famosos, vamos por aquí. No, esto es la calle Cuart, vamos a ver más por aquí. No es tampoco un lloriqueo, porque la gente que triunfa en Madrid, la mayoría lo hacen de putísima madre. Sí, no es claro, que cualquiera, claro. es una exageración que hacemos. Pero sí que es verdad que haciendo lo mismo, con la misma calidad en otras ciudades, porque ya te digo, una cosa es Valencia, pero imagínate el contenido súper guay que estará generando la gente en Cuenca, en Vigo o En Zaragoza. o en Jaén, Ujú. y no nos estamos enterando. Y esto es terrible, y ya está bien, y esto hay Sí. que desarticularlo. Obviamente como la sea. gente que lo peta en general es muy guay. O sea, pero sí que es cierto que tú aprecias como esa gente guay, porque mucha gente de esa que mola, que lo que hace, tú te enteras, los conociste cuando aún no eran casi nada, y dijiste, ay, ¿cómo molaría que triunfaran? Y evidentemente acaban petándolo cuando tenían muy poco. O sea, no sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que Sí, que hay puedes una- que hay- prever que alguien con potencial triunfa simplemente porque ha nacido en Madrid. Sí, bueno, eso también ha pasado, yo me acuerdo en mi época, cuando yo estaba en Sweet Little Sister, ¿no? Ujú. Que en Valencia estábamos Ushuaia, Stone Circus, Sweet Little Sister, Jolly Joker, no me acuerdo, había un montón de grupos. Previamente habían estado Lullaby, que eran un grupazo que flipas. Y... O sea, que eran grupos, no incluyo el mío, pero sí que los demás puedo hablar, Ushuaia o Stone Circus. Eran unos grupazos descomunales, y en Madrid había 4 metalpacos que daban vergüenza ajena Ujú. y estaban triunfando. Sí. Triunfando, todo lo que se puede triunfar, que luego también está el espejismo del triunfo, Claro. de este espejo que es Madrid, que a veces nos creemos que la gente está triunfando simplemente porque, claro, allí hay más medios, más revistas, 4 tal, y te están sacando en la Heavy Rock y ya damos por sentado que están triunfando. Y se están comiendo la misma mierda que tú, pero se está haciendo más eco. Es una movida, además, con el tema de los medios, que también ahora ya se ha metido internet y está Claro. todo como mezclado, da la sensación que alguien lo ha petado muchísimo Y luego le no. cuesta llegar a, Entonces, a fin de mes. Tampoco es eso, pero Hay sí- gente famosa que está compartiendo pisos. O sea, Claro. Que todo es Sí, relativo. y de hecho yo prefiero 1000 veces el éxito local en Ujú. Valencia. Creo que es mucho más agradecido Ujú. que ese espejismo de éxito madrileño, que en realidad no es tal. Ya. Porque estás como fingiendo que triunfas en Madrid, pero pagando 800 pavos de alquiler. Aquí en Valencia estás fingiendo que triunfas. O sea, estás como semi-triunfando en Valencia. No, estás quejándote de que no triunfas, pero... Pero tú estás pagando más barato el alquiler y no Claro. tienes que vivir con otros youtubers a los que detestas, ¿no? Entonces, todo esto es un poco complicado. Pero bueno, la conclusión, que no nos vamos a ir a vivir a Madrid. A mí no me da la gana. Ya. Ni loca me voy, ni loca. Entonces, si nos queréis provincianos. Ujú. Porque nosotros a Madrid no vamos a ir. Nosotros A ver, queremos- actuar y eso sí, de vez en cuando sí. Claro. Pero yo qué sé, igual que venís a Gandía, sí que os lo veis fácil venir. Pues Ujú. troncos, os lo digo en vuestro idioma. Haced un poquito más de caso Ya. a lo que sucede fuera de Madrid, joder. Así que nada, lo que quieres es un Ondas. Yo quiero un Para ti. Ondas, hombre, claro Tú que quieres sí. un Ondas. Yo quiero un Ondas para mí. Por supuesto, no. Porque tienes un hueco en el comedor que te hace falta. Yo en realidad Vale. quiero, o sea, no está entre mis sueños el éxito y el triunfar. Ujú. No sé si me compensa a toda la gente que me va a insultar en internet. Pero sí que, no lo digo por mí, de verdad, sino porque sí que tengo esa sensación, la tuve en su día con la música. O sea, me refiero que un grupo como Ushuaia no llegara a más,
pues a mí me pareció injusto con un grupo como Stone Circus cuando luego nos hemos comido a Mago de Oz. Ya. Te quiero decir, no me parece bien. No me parece bien. Bueno, pues eso. Vamos a ver, mira, ¿ves ese sitio? Ahí grabé yo mi primer disco. ¿Ah, sí? Eso que Yo pone ahí- Taller Luthier. Sí, Ahí yo grabé ahí yo. compré mi guitarra acústica. ¿Ah, sí? Sí. Pues, no, es la de al lado. No, era ahí, que se Sí, bajaba abajo ahí. y había un estudio. Ahí grabé yo mi primer disco. Mira qué bien. Historia viva de la música. Vale, De la pues a música. ver, el siguiente tema que tengo aquí apuntado es, sí, para nada estoy obsesionada. Derivado de la carga mental. Ser mala si eres Uy. mujer y hablas claro. Bueno, Claro, ya nos has introducido un poco antes, Sí. ¿no? Sobre este tema. pero quería hacerme con un poco de esta arista Ujú. en concreto, que es que cuando eres una tía, mira qué bonito este rincón que nos han hecho aquí en el Carmen, con unas plantitas. ¿Esto qué es? No lo sé, es una esquina. Es Con una esquina, pero no es un bar ni nada, pero Será lo del parece. hostal El Rincón. Ajá, pues está muy bonito. Claro, es el hostal El Rincón, además. Mira, Ajá, fíjate. bueno, un poco colonialista quizá, ¿no? En las Un pintadas. poco, sí. Un Bueno, poco, pues- no, totalmente. Que este tema de que nos cuesta muy poco Ujú. atribuirle a una mujer la maldad. Sí, ¿Sabes? Este rollo de la jefa. sí. ¿No? Cuando una tía simplemente está siendo asertiva o te dice las cosas claras y te pone un poquito en tu sitio, Ujú. es mala. O Sí, sea, enseguida el pensamos... síndrome de la mandona, ¿no? Sí, sí, pero cuando es un tío simplemente puede ser que te aprieta un poco, no sé. Pero yo estoy un poquito harta de sentir que si hablo claro pero claro, me refiero a con educación. O sea, a mí esta gente que dice, no, yo tengo mucho carácter y son maleducados, no va conmigo. No, Ujú. no me refiero a eso. Me refiero a simplemente decir, oye, una cosa, ¿puedes ser puntual? Pregunto, oye, una cosita, ¿puedes hacer tu trabajo? Mm, ¿Te podrías encargar de lo que te tienes que encargar? mm. Igual que yo me encargo de lo que me tengo que encargar. Sí. Y entonces ya notas como que hay hay una pequeña rebelión hacia ti porque eres mala. Sí, yo creo que tiene que ver con esa concepción que tenemos en general de que el liderazgo corresponde de forma natural a los hombres. Sí, sí, totalmente. Entonces, un hombre dando órdenes es algo que es natural. Entonces, te puede molestar más o menos. A mí me molesta que me den órdenes cualquier persona. Pero es cierto que Pero cuando no viene se trata de dar mujer, órdenes, se trata de que si tú haces lo que tienes que hacer, nadie te va a increpar. Pero si no haces lo que tienes que hacer y pretendes que me encargue yo y que haga tu parte de trabajo y que no me queje, pues entonces lo que eres es, perdona que te diga, un manipulador, un aprovechado y un mal compañero. No se trata de dar órdenes, no es el placer de dar órdenes. sí que es cierto que es más fácil separar este tema, como yo he dicho, dar órdenes, que no era exactamente eso, pero sí que es cierto que es más complicado no tomárselo como algo personal si te lo dice una mujer que si te lo dice un hombre. Claro, es que a mí, por Es ejemplo, como te lo tomas muy rápidamente a lo personal, es decir, joder. yo detesto que me den órdenes y por ese Ujú. mismo motivo me he pasado toda mi vida cuidando de que nadie me tenga que dar órdenes. Ujú. Es decir, si yo me hago responsable de lo que tengo que hacer, soy puntual y entrego mi trabajo, nadie me tendrá que decir lo que tengo que hacer. Pero Sí. si estoy en un grupo de trabajo, que eso pasa mucho en los trabajos artísticos, ¿no? Donde no hay unas jerarquías claras, se supone que todo el mundo es igual, pero luego a la hora de la verdad no todo el mundo es igual. Mm. Siempre hay alguien que pringa más. Sí. Y tú te aprovechas de que hay alguien que tiene liderazgo natural y que no puede ver las cosas sin hacer. Mm. Entonces sabes que si no lo haces tú, esta persona lo hará. Claro, La carga mental. Si hay una mental. mujer, lo hará una mujer. siempre. Pero cuando esta mujer te dice, oye, una cosa, es que estoy asumiendo parte de tu trabajo, es que tú deberías hacer esto, o lo deberías hacer bien, Mm. entonces esa mujer es mala. Mm. Mira, en serio, esto... Claro, porque además te sientes como un niño pequeño, porque sientes ahí como una cosa rara con el tema madre y con el tema... Creo que algo se te desata por ahí. Sí, y pues te a un sienta mal. psicoanalista. Si a ti eso te provoca un tema con tu madre, cariño, te vas a un psicoanalista argentino y a mí me dejas en paz. Efectivamente. Ya está. Mira, Pues nada. y luego hay un tema aquí que propusiste tú en el grupo Ajá. de WhatsApp, Sí. que me parece Que tiene súper bastante miga, interesante, que Mm. quiero, ¿ves? Yo estoy liderando un poco hoy Sí, porque tú tienes una mano libre para coger para llevar el móvil y mirar el mientras que Google yo Drive. tengo en la grabadora y en otro el micro y ya no doy más. Pero quiero que nos presentes un tema que lo propusiste tú, que me pareció brutal, que es el Ujú. tema de los guardianes de la moral. Guardianes de la moral. Bueno, esto va un poco a colación de todas estas últimas reflexiones que he ido haciendo en los últimos programas sobre
crisis Mira, de mira un identidad. momento, perdona, pero es que aquí pone, este edificio pone Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes. Ah, mira. ¿Qué bien. cojones es esto? Pues no sé, cosas de Franco. O sea, quiero decir, el cartel tiene una pinta de, Sí, pero de franquismo que Pero si es flipas. valenciana no puede ser de Nuestra Señora de Lourdes, porque Nuestra Señora de Lourdes es francesa. Será pues como Tenemos una aquí un franquicia, una franquicia que han puesto aquí y ya franquicia, está. nunca mejor dicho. Vas ahí, te ponen un poco de agua y ala, y la importarán. El Porque agua de Lourdes es la verdad que traerán. la hospitalidad es muy valenciana. Sí, ¿tú crees? El valenciano es muy Sí. hospitalario. Luego también, cuidadito con las puñaladas, pero de entrada es hospitalario. Ajá. Y Nuestra Señora de Lourdes es francesa. La hospitalidad francesa no es muy conocida, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo está el tema? Se ¿Cómo está chocan una cosa con la otra. No, yo creo que simplemente es alguien valenciano hospitalario que simplemente Que pues, es fan devoto de, de- claro, y dice, como allí sois la mierda, yo voy a intentar coger lo mejor coger lo mejor de Lourdes y traerlo aquí a Valencia. O sea, Entonces tenemos voy a mejor. ser voy a estar muy suelto regalando milagros de Lourdes, ¿no? O sea, Efectivamente. lo mejor de Lourdes, que son los milagros, y lo mejor de la hospitalidad. Yo creo que eso, el culmen sería como hacer milagros con paellas, ¿no? Bueno, pues, a ver, igual el agua de Lourdes es buena para la paella, aunque no lo sé. O a lo mejor es en Se plan, dice que coges- la paella es buena. ves sabe- una paella de estas que le han echado guisantes Ujú. y haces ¡pam! Milagros, se van los guisantes. Bueno, Se te queda una paella completamente pureta. bueno, Perdón. igual sí. Y volvamos a los guardianes de la moral. Eso. Vamos a ir por esta calle, que está aquí el Radio City, que aquí me he cogido yo muchas borracheras adolescentes. Yo no. El Radio City nunca me ha terminado. Siempre ha habido algo que nunca me ha gustado. A mí me gusta me Siempre gustaba olía mucho. mucho sudor el Radio City. Bueno, es lo que hablo en tiene pasado. cualquier sitio nocturno. Esto no es... Ya. Bueno, los Eh, guardianes de la moral, que nos Guardianes de la estamos Moral. yendo. El tema este de como últimamente voy mencionando mucho estas crisis identitarias por las que voy atravesando. La semana pasada hablaba hace 2 semanas hablaba de estas mail tears que tuve, ¿no? Sí. Llorando sobre ay, que soy un hombre y estoy no sé qué hacer. El y no sé feminismo qué, no me deja bla, bla. brillar. En parte viene un poco a esto, que cuando empiezas a tener ciertos ideales que se escapan un poco del mainstream o que con los que la gente se siente más o menos cómoda, sientes como cierto rechazo por parte de gente que te rodea. O sea, porque Ujú. les hace sentir culpables de alguna forma, porque ya estás... Porque eres un pinchaglobos. Es decir, tú llegas a un sitio y dices, soy vegetariano, y ya empieza a incomodar un poco. Y muchas veces ni lo dices, intentas, voy a ver que nadie se entere, y voy a comer hummus y voy a tal, y no voy Claro. a decir nada, porque no quiero generar ese tipo de situación. Ya. Pero bueno, como digo vegetariano, digo Sí, el no, tema pero del... me parece muy interesante El porque... tema del feminismo me pasa muchísimo con los tíos, es decir, cuando hay un comentario machista o tal, es muy incómodo realmente cortar en seco y decir, tío, esas cosas no las digas delante mía, no las digas. Delante de mí, Delante de mí se dice. sí. Vale, lo había dicho bien, Sí. y me he corregido. Pero Me bueno, cago en no la pasa mar. nada, es un registro oral. Podemos decir lo que queramos. Sí, es que te ¿Verdad? entiendo mucho porque a mí me pasa una cosa que es básicamente esto, pero en mi caso yo he decidido ser así, ¿no? De hecho, hoy he descubierto una palabra que le he hecho una foto y la voy a buscar y mientras tanto pues estoy haciendo tiempo, que Ujú. define un poco esto que estás diciendo. Probidad. Con B, ¿eh? Probidad, Probidad. moralidad, integridad y honradez en las acciones. Ajá. Bueno, pues a mí me gusta conducirme con probidad, ¿no? Ya. Aspiro a ello, no digo que lo haga porque me Ujú. parece que esto es un poco como el horizonte, ¿no? Que cuando te acercas más se aleja. Pero bueno, yo aspiro a la probidad, que es una palabra que he aprendido hoy y la voy a decir todo el rato para que se me quede. Ujú. Entonces, claro, es algo de lo que yo hablo mucho, está muy presente en mis conversaciones, ¿no? Pues la integridad, el intentar ser justa, el no sé qué, la autocrítica, el patapín, patapán, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente al final de mi entorno evidentemente sabe, ¿no? De mis decisiones, pues por ejemplo, saben que no compro ropa en el grupo Inditex ni en Grandes Tal, saben que soy vegetariana, saben que, pues eso, que soy feminista, que no sé qué. ¿Qué pasa? Que la gente, yo sí que intento dejar muy claro que a mí lo que haga la gente me la suda. Porque es verdad, porque yo hago mis elecciones morales porque son las que a mí, vamos a cruzar por aquí, las que a mí me hacen sentir cómoda y me hacen sentir bien. Ujú.
Pero a mí, si tú quieres comer carne, o ser, yo qué sé, cualquier cosa que quieras hacer, bueno, yo puedo, evidentemente, podré pensar lo que me dé la gana, que para eso puedo pensar lo que quiera. Claro. Pero yo no te voy a decir nada, porque sinceramente a mí ese tipo de activismo, aunque me parece bien quien lo quiera hacer, ¿no? No va conmigo. Yo no voy a decirte, no comas carne, eso es un... No me apetece. Prefiero hacer otro tipo de activismo y ya está, con el que yo me siento más cómoda, que igual es más cobarde, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que a veces hace cosas que saben que yo no haría y entonces el simple hecho de que yo esté delante, aunque yo no haya abierto la boca, y incluso aunque yo les diga que no pasa nada, que te puedes pídete lo que quieras con carne, Claro. que a mí me da igual lo que tú comas. Sí, yo también intento dejar muy claro. Sí. El mero hecho de que yo esté delante y saben que yo jamás haría eso, ya se sienten como atacados por mí o juzgados por mí. Sí. Y eso a mí me toca muchísimo los huevos. Porque yo no te estoy diciendo a ti lo que tienes que hacer, pero déjame, o sea, si tú te sientes juzgado por ti, o sea, si tienes un conflicto con eso, te lo resuelves tú, igual que yo me lo he resuelto. Yo con el tema de la ropa, por ejemplo, es un tema que me hacía sentir muy mal. El normalizar, para mí, el tener súper normalizado como tenemos, el comprar la ropa en sitios que explotan a gente, me parece una auténtica barbaridad. Sí. Pero como todo el mundo lo hace, pues no nos parece que es normal, pero no es normal, no es normal. ¿Tú lo quieres hacer? Genial. Pero yo me siento la basura máxima entrando a un Zara a comprar. No lo voy a hacer. Otra cosa, yo no soy perfecta. Si una vez cada 5 años me gusta mucho algo de Zara y caigo, pues bueno, luego yo me gestiono esa contradicción y me digo, bueno, pues no pasa nada por una vez, no lo volveré a hacer, ya está. Porque perfecta no soy ni quiero serlo, pero es verdad que intento conducirme de esa manera y me molesta bastante que la gente, o sea, el sentir que la gente se está sintiendo juzgada cuando yo no estoy juzgando a nadie. Porque eso acaba en el que al final la gente te mienta, te oculte cosas, Claro. o incluso te trata un poquito mal. Te trata un poquito mal porque la perfectita, ¿sabes? Claro, ese es el tema. Que, Y eso me toca que los huevos. Que de alguna forma se sienten ya en deuda, nada más empezar, entonces se creen con cierto derecho algunas personas a tirarte pullas porque como tú ya eres perfecta y yo no, pues que yo tengo estoy como muy algún lejos de derecho eso. de hacer eso. A mí lo que me da también cosa del tema este de ser un guardián de la moral, lo digo, esto de guardián de la moral es porque utilizar se cuando dice, te insultan con eso, porque claro. se dice mucho en redes, ¿no? Es una, o sea, obviamente yo no me autodenomino guardián de la moral, pero es cierto que a mí me hace sentir a veces muy mal el tema de estar todo el rato. A ver, este podcast a mí me ha generado y me sigue generando muchos conflictos en el tema de siempre estar como diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, si quieres pero eso ser también... una buena persona o Pero si yo creo que eso tal. también es un problema de quien te escucha, me refiero. Ujú. Yo creo que en ningún momento estamos diciendo lo que hay que hacer ni lo que no hay que hacer, sino lo que yo creo que hay que hacer y yo hago. Claro. Y hemos reflejado un montón nuestras contradicciones, nuestras evoluciones, nuestros cambios. Y yo creo que está guay y que no estamos interpelando directamente a nadie. O sea, si tú escuchas que yo opino que hay que invisibilizar a los hombres y eso te hace sentir muy ofendido y muy mal y crees que soy una hija de puta, pues te estoy diciendo que tienes que hacer, pues no sé, no es mi problema. Claro. A ver, como cualquiera tiene todo el derecho del mundo a decir pues cualquier cuñadé del tipo, pues yo donde me pongan un filete bien hecho, Claro, que se tú quite la dilo y mano. ya está. Esta gente tiene todo el derecho a decir eso, al igual que nosotros tenemos derecho a decir, pues mira... Digo, igual que hay gente que nos dejó la semana pasada un mensaje. Ay, estoy muy mayor para ir a misa y esto que hacéis es adoctrinamiento. Adiós. Pues adiós muy buenas. Adiós muy buenas, señora. Claro, pues todo el mundo tiene como esa libertad. Y Claro, bueno, si pues tú tienes consideras libertad. que esto es adoctrinamiento y no te apetece ser adoctrinado, pues cariño, no nos escuches, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. A mí aún me falta mucho ejercicio en ese aspecto porque sigo de alguna forma culpándome a mí mismo de ir diciendo eso y me hace sentir un poco feo el tema de eso, de declarar, mira, creo que esto se hace así y... Pero y yo creo sí. que el problema es un poco o sea, me refiero, el querer dar un mensaje evangelizador o el creer, o sea, yo cuando hablo de lo que yo creo que es mejor o peor, yo estoy hablando de mis opiniones y en ningún momento estoy pensando en que objetivamente, o sea, en algunas cosas sí creo que objetivamente es lo mejor, evidentemente creo que es mejor la igualdad que la desigualdad y obviamente creo que hay cosas que sí, que creo que son mejores, pero es que la vida es así, ¿no? Pero yo no estoy diciendo, si tú no eres vegetariano eres un hijo de puta, no, estoy diciendo, yo, acorde a mis principios, me hace sentir mejor
No, o sea, ser vegetariana. ¿Por qué? Porque hoy en día es facilísimo, no me cuesta realmente ningún esfuerzo. Sí. Y creo que, me refiero que ni siquiera estoy diciendo, oh, soy una superheroína. No, lo que estoy diciendo es, joder, si es facilísimo. ¿Sabes? No sé, a lo mejor yo de hecho hace 20 años no era vegetariana. Para mí el mérito es la gente que lo era hace 20 años. Pero ahora no creo que tenga tampoco ningún mérito, ni me siento mejor que tú. Ya. Pero yo duermo mejor tomando esa serie de elecciones. Y justamente yo hablaba con Virginia, con una amiga, sobre este tema, ¿no? Sobre cuando tú en los trabajos y tal eliges la integridad. Y esto te hace perder ciertos curros, porque en algunos momentos, para conseguir ciertas cosas, tienes que dejar de lado tu integridad y simplemente intentar trepar como sea. Claro. ¿No? Pero a mí eso no me... O sea, a mí realmente el éxito a cualquier precio me hace feliz, no. Me hace feliz, no sé, tener principios, y a la vez me hace muy infeliz, porque cuando los principios son importantes para ti, estás todo el rato sintiéndote mal, porque siempre hay algo que puedes hacer mejor, ¿no? Claro, tú mismo te culpas tú mismo y todo tu entorno siempre está haciendo cosas mal. Claro. O sea, es todo el rato un despropósito. Claro, bueno, yo intento al final encontrar ese equilibrio entre, creo que está guay exigirme ser mejor, porque eso me hace sentir bien, pero desde un punto de vista también un poquito relax, ¿no? Lo que te decía, pues mira, si un día... que tengo que decir que no ha pasado, pero si un día me pasa y acabo en un Zara comprándome una camiseta porque me gusta mucho, tampoco me voy a culpar, me lo voy a gestionar y ya está. A mí una cosa que me llama muchísimo la atención es que se haya culpado, ¿no? Se coja este elemento como es guardián de la moral y se considera algo malo. Y como universalmente, prácticamente, o sea, el mainstream ha decidido que ser un guardián de la moral es algo malo, es algo perverso. Supongo que porque hay una herencia en cuanto a que los guardianes de la moral históricamente han sido la gente religiosa, la gente normalmente religiosa, que ha sido el origen de mucha, pues todo esto de privar, y porque al final, a la gente si de eres las un guardián de la libertades. moral con poder para prohibir y censurar, pues sí que está mal. Claro. ¿Sabes? Pero que dos desgraciados como tú y yo estemos diciendo en un podcast que es mejor no ser machista y que es mejor ser vegetariano, pues perdónanos que seamos aquí la Santa Inquisición. Que ya veríamos que haríamos tú y yo tuviéramos poder. ¿Pondría yo la mano en el fuego por nosotros? Pues no, francamente. Porque se empieza con un podcast y luego se prende una pira facilito. Es que estamos en el tema de que guardianes de la moral es el pobre Alberto Garzón poniendo una ley para prohibir la publicidad dirigida a niños. Ya. Eso es ser guardián de la moral. En cambio, embutirle a tus hijos un montón de donuts, porque sí. Vamos por aquí. Bueno, más que los donuts, el tema es la publicidad, no los donuts. O sea, es de repente ahora la publicidad para los niños es lo mejor. Sí. Es lo mejor, es lo más correcto. En cambio, ser guardián de la moral está mal. O sea, mira, lo que está muy guay es este sitio por el que estamos pasando, que es la House of Varietats. Sí, está muy guay. Es un edificio súper chulo donde hacen actuaciones drag y luego hacen mesa redonda, proyecciones de pelis y demás. Y me gusta muchísimo. Pues a ver si un día podemos venir. Os podéis hacer socios y apoyarlo. Está súper guay. Yo vine el otro día a hacer una mesa redonda de mujeres en la música, que tú también viniste, y me gustó muchísimo este sitio. Estuvo muy bien, sí. Pues sí. ¿Cuánto tiempo llevamos ya hablando? 40 minutos. Pues buena turreta, ¿eh? Sí. Yo quería añadir que otro tema en el que estoy pensando mucho, que es... No voy a hablar de mi crisis de los 40. Mira, hoy nos han dejado un comentario en el que nos han dicho que está muy guay que hablemos de la crisis de los 40. O sea, que yo creo que tenemos que fluir un poquito con esto. A ver, nuestros oyentes están en esa franja de edad. Claro. Ahora que estamos en Spotify tiene unas estadísticas un poco más detalladas en cuanto a edad, género y tal. Y nos oye gente de entre 35 y 45 pues años. Pues entonces tenemos que darle mucha cabida a este contenido. ¿Qué te pasa? Pues que me doy cuenta que mi actual crisis de los 40 es mucho, o sea, tiene mucho el rollo de una mala borrachera. O sea, es una borrachera indigna. Es como una eterna borrachera indigna en la que estoy metido en un bucle en el cual siento que estoy dando la chapa con mi crisis de los 40, me doy cuenta, vuelvo a explicarme y vuelvo a justificarme con un montón de cosas y a reflexionar en exceso sobre esta crisis de los 40.
Y ¿Qué estoy podemos hacer? Pues no lo sé, porque claro, como tengo esa necesidad de justificarme, no puedo parar. Ya. No puedo parar de decir, bueno, a ver, mi crisis de los 40, voy a reflexionar. Ya, bueno, creo pero que puedo limarlo un poquito. Lo que puedo querías tal. decir de la crisis de los 40 y los guardianes de la moral, ¿qué es? Que al final todo encaja en que tengo la sensación de ser un chapas. Estoy últimamente sintiéndome muy chapas con un montón de cosas, ya sea con decir lo que la gente tiene que hacer o lo que yo quiero hacer y tal, ese ser guardián de la moral, y al mismo tiempo reflexionar sobre ser aliado feminista o reflexionar sobre mi edad, reflexionar sobre si trato bien a las mujeres en mis relaciones interpersonales. Estoy reflexionando y actuando muy poco. Sí, que estoy pegando la chapa y siento mucho que no me tolero a mí mismo en ese sentido, que es mucha chapa y solo sé que reflexionar sobre la chapa que estoy pegando y ya no sé cómo salir del bucle. Supongo que reflexionar menos, actuar más, pero bueno. Pues esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Bueno, pues ya está, nos despedimos aquí, no sin antes recordar a nuestros oyentes que pueden ser Patreons nuestros, patreon.com/todomal para ser mecenas del programa, para ayudarnos a financiar el programa, y además queremos compartir que tenemos un objetivo, porque ahora mismo estamos creo que en los 260 euros al mes, es decir, unos 130 por cabeza, y queremos llegar hasta 300 euros al mes. ¿Vale? Así que si os lo estáis pensando, este es el momento. Ayudarnos a ganar 150 euros por cabeza al mes, que bueno, pues es bastante, no es mucho, pero bueno, nos hemos puesto el objetivo de conseguir llegar a 300. Además, queremos dar la bienvenida a los nuevos Patreons de este mes, que son, de esta última semana: Sabela, José, Cristel y Sara. 4 personas fantásticas. Os queremos un montón. Recordar, además, que tenemos 2 playlists con la música de la tercera temporada y de la cuarta en Spotify. Si buscáis Todo Mal tercera temporada o Todo Mal cuarta temporada, ahí tenéis las canciones que vamos poniendo. Y ya para despedirnos vamos a poner el último single de Laura Esparza y Carlos Esteban, que ya los pinchamos en la temporada anterior o en la segunda, no me acuerdo. Han sacado un nuevo disco que se llama Spice, y este es el Spice en valenciano, no de Spice Girls, ¿vale? Espacios. Y esta es su último single, que se llama Cos, y es además con la colaboración de Laborde. Y bueno, pues la semana que viene, más y o peor. Deixa'm ser el cos quan m'arriba el mos que crema. Jo el falsio titula cadena. Cos, 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 cos. Desllura